Rubén, ¿cómo está? Bienvenido a La Razón Radio, como siempre. Antonio y Rubén, le saludamos. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo estás, Rubén Tocayo? ¿Cómo Bueno, un está? gran saludo cordial a tu programa a través de La Razón Radio. Bueno, me estaban presentando, sí, es lo correcto, del San José, del equipo minero, del histórico, desde luego, aunque ahora estamos apoyando al GB o Alberto Villarreal San José. Un pasa ahí el senador. Senador, a ver, cuéntenos el ambiente de la resolución finalmente de la suspensión de elecciones primarias. Nosotros comentábamos en función de lo que vimos que el presidente de la Cámara de Senadores le ha dado largas a la aprobación de esta propuesta surgida del acuerdo del 10 de julio ante el Tribunal Supremo Electoral. ¿Fue así? Sí, hubo una actitud dilatoria, hubo actitudes de querer empantanar el trámite legislativo. Sin embargo, primó la razón. En dos oportunidades trataron de empantanar. Ayer en el debate mismo plantearon inclusive una senadora de Creemos, la colega Sentarreg, planteó condicionar la aprobación de la suspensión de las primarias con la posibilidad de que el presidente pueda retirar el anuncio del referéndum. Querían mezclar temas que son muy diferentes, desde luego, pero que hacen a la coyuntura política, con el argumento de que la política es dinámica, y pretendieron patear el tablero en lo que ya había consensuado el Tribunal Supremo Electoral en el acuerdo del 10 de julio. Entonces, pero primó la razón, reitero, primó la mayoría absoluta para, en primer lugar, dispensar el trámite, porque esa fue la primera batalla interna en el debate, la dispensación del procedimiento legislativo, porque a toda costa Rubén y Antonio querían remitir a la Comisión de Constitución, pero sabíamos de que en la Comisión de Constitución ya tenían ellos fijado una posición política. Ellos, me refiero a la facción del levismo, tomando en cuenta de que ellos ya habían aprobado un proyecto de ley con relación a las primarias abiertas. Imagínense, incorporar primarias abiertas, esa era la intencionalidad del levismo, pero, reitero, primó la institucionalidad democrática, primó el respeto a la palabra empeñada en ese acuerdo multipartidario y bicameral. Además estaba presente pues Andrónico, se les recordó eso, y finalmente con la votación tuvimos que dispensarnos del trámite y finalmente dar paso al tratamiento en el fondo, en la forma, en detalle, y sancionarlo el proyecto de ley. Eso es lo que pasó el día de ayer, después de muchas horas de debate. Ahora, Rubén, es cierto, hemos visto, esto es lo que nos cuenta usted de la senadora colega, pero también siguiendo la transmisión en directo hemos escuchado, Rubén, y hemos visto otro tipo de discursos también. Incluso algunos querían liberar a Andrónico Rodríguez del compromiso que había firmado en el Tribunal Supremo Electoral. Retirar la firma. Retirar, un poco como que borrar la firma, digamos, ¿no? Bueno, y decían, bueno, no siempre lo que firma uno. Entonces, bueno, todas esas cosas nos puede ir contando, senador, por favor, porque hemos escuchado parte del debate y había esta intención, Rubén, yo creo, de no aprobar, ¿sí? Hay que ser claro, ellos no querían aprobar para nada este proyecto de ley. Cuéntenos, Rubén, más detalles, por favor, del debate ayer. Sí, hubo, Antonio y Rubén, varias motivaciones con relación al debate de este proyecto de ley. Bueno, las razones institucionales, las razones políticas, las razones técnicas estaban presentes, pero también hubo razones estrictamente político-partidarias. Por ejemplo, le recordaron a Andrónico en el sentido de que en la gestión pasada debería, o más bien debería cumplir ese acuerdo donde se habló de abrir la ley 1096, incorporando las elecciones primarias abiertas. Pero fue ese otro momento histórico en el corto plazo, pero que ya se había superado, porque el 10 de julio es reciente. Y bueno, pretendieron incorporar también el mensaje del presidente porque se politizó todo. Y claro, es natural, porque la discusión es esencialmente política, ¿no? Ellos quisieron incorporar ese debate que cumpla ese acuerdo, pero que también Comunidad Ciudadana dijo de que nosotros inicialmente planteamos elecciones primarias abiertas
que no ha sido tomado en cuenta, muy tarde la reacción, bueno, tantos argumentos que se plantearon en la defensa, en la oposición de este proyecto de ley. Pero otro de los argumentos también ha sido fundamentalmente el tema técnico. Imagínense, incorporar primarias abiertas significa trabajar una logística que demanda de muchos recursos y esto tendría que cubrir el Tesoro General de la Nación. Así para unas primarias cerradas que tuvimos el año 2019 se gastó alrededor de 26 millones. Fácilmente esto puede duplicarse y es un tema estrictamente económico financiero que pagan todos los bolivianos a través del Tesoro General de la Nación. Y bueno, también se plantearon, por ejemplo, en qué queda la democratización interna de las organizaciones políticas, en qué queda la democratización. Bueno, la democratización interna está vigente en la ley 1096 de organizaciones políticas porque no solo hacen a los binomios, sino a las estructuras orgánicas propias de los partidos, agrupaciones ciudadanas, pero también a través de sus dirigencias, en la conformación de sus candidatos a concejales, alcaldes, asambleístas, diputados, senadores. Eso se va a mantener y en el marco de sus estatutos tienen que ir profundizando su democracia interna para la nominación de sus dirigencias, reitero, y también para la nominación de sus candidaturas. Lo único que se hizo ahora es de manera excepcional suspender para estas próximas elecciones generales 2025 esto de las primarias para los binomios. Así que no hay primarias para los binomios. En los demás casos se deja a la autonomía, a la organización de su estructura propia de las organizaciones políticas. Pero también hubo un debate relacionado obviamente a la coyuntura política, porque el debate, yo diría, el 50% del tiempo que se utilizó para tratar este proyecto de ley tiene que ver con la coyuntura, el tema económico, el tema histórico, un poco revisar los momentos, cómo fue ascendiendo al poder el MAS. Bueno, son temas ya más de añoranza, de recuerdo, pero bueno, así es la política, no siempre hay una pertinencia en la discusión y uno no puede decir abóquese al tema. No, es abierto la discusión, cualquier otro elemento se puede incorporar, inclusive el debate ha bajado su nivel hasta insultos, aunque siempre hemos recomendado nosotros que en la Cámara de Senadores no lleguemos a la violencia verbal y menos a la violencia física. Creo que estamos manteniendo la cordura, pero después siempre hay adjetivos, diatribas, personalizar el debate, alusiones. Eso es lo que nos ha prolongado el debate hasta horas de la noche cuando hemos tratado el proyecto de ley. Senador, ¿qué dice específicamente el párrafo? Nosotros entendíamos que pasar el párrafo a discusión de la Comisión de Constitución es primero esperar de que algo raro ocurra y segundo, prolongar el debate y la aprobación, porque había nomás la advertencia del Tribunal Supremo Electoral en sentido de que si hasta el 16 no se sancionaba esta ley, al día siguiente el tribunal iba a convocar nomás a elecciones primarias. Eso más o menos era orillar de parte del movimiento al socialismo evista al tribunal a que convoque a elecciones primarias. ¿Qué dice ese párrafo? Si tiene a la mano, nos podría leer, por favor, senador, o finalmente describirnos el texto. Bueno, con relación, Rubén, al procedimiento legislativo constitucional, existen dos posibilidades, ¿no? La primera es, en circunstancias normales, en tiempos normales, es remitir a la comisión pertinente. Y la comisión en el plazo de 15 días, hasta 15 días, reitero, tiene que remitir un informe. Pero en esta circunstancia no podíamos darnos el lujo de remitir a una comisión, por dos razones. Primero, por el plazo. El Tribunal Supremo Electoral necesitaba certezas para asegurar la realización de las elecciones judiciales. Bueno, ya en la víspera había definido la fecha del 1 de diciembre. Sin embargo, estando pendiente una ley vigente y además un proyecto de ley, esto se tenía que apresurar. Entre el 17 de agosto era el plazo que nos había hecho conocer el Tribunal Supremo Electoral, entonces no podíamos darnos el lujo de mandar a la comisión. Una segunda razón, ¿por qué no podíamos mandar a la comisión?
porque la comisión ya se había pronunciado, había fijado una posición por parte del movimiento al socialismo Facción Evista, ya de no aprobar el proyecto de ley que se había remitido de diputados, sino incorporar un otro proyecto de ley que ya habían aprobado, como son las elecciones primarias abiertas, imagínense. Entonces, nosotros hubiésemos perdido tiempo, ellos inclusive hubiesen rechazado el proyecto de ley que emanaba del Tribunal Supremo Electoral y remitida por los diputados, imagínense. Habiendo rechazado, hubiese existido dos proyectos de ley en la Comisión de Constitución. Uno, que ya habían aprobado con anticipación sobre primarias abiertas, ya estaba listo el informe de viabilidad, aunque con una disidencia de Comunidad Ciudadana en la persona de la senadora Barrientos, pero ya tenían aprobado. Y el otro segundo proyecto de ley, cuyo informe hubiese sido con seguridad rechazado. Y seguramente por el principio de prelación que establece nuestro reglamento hubiesen dicho, primero ha ingresado este proyecto de ley, o estaba ya aprobado en la comisión el proyecto de ley Facción Evista, y seguramente hubiesen querido intentar la aprobación de este proyecto de ley. Pero claro está, no tenían ellos la mayoría absoluta, sin embargo, ellos tenían ya la última posibilidad de poder empantanar. Y para empantanar estaban ganando tiempo, estaban dilatando, no se convocaba, es más, querían darse otro cuarto intermedio, así que en eso... A ver, siga, senador. Sí, siga. Decía. Entonces, esa era su estrategia de ganar tiempo. Y cuando hubiésemos llegado hasta la siguiente semana, imagínense, ya el Tribunal Supremo Electoral hubiese nomás convocado a una elección primaria, porque ellos están contra el límite, contra el plazo, pero además el Tribunal Supremo Electoral está priorizando una agenda de Estado, una agenda de país, como es también una agenda de la Asamblea Legislativa con la realización de las elecciones judiciales. Entonces, ese era el panorama en el que nos encontrábamos en el debate del día de ayer y anteayer. Presidente Odríguez, senador, insisto, ¿qué dice el texto? ¿Se suspende las elecciones primarias por 2024 porque tenemos elecciones judiciales a la vista, o se suspende elecciones primarias para todo el proceso electoral de las generales de 2025? Ya. Dice exactamente, es un artículo único, ¿no? Es un texto muy breve con un solo artículo, cuyo objeto dice: la presente ley tiene por objeto, de manera excepcional, la no aplicación de dos artículos, el artículo 51 y el artículo 29. 29, elecciones primarias, y 51, alianzas políticas. Entonces, dice excepcional para las elecciones generales 2025. Toda elección general, de acuerdo a nuestro sistema electoral, de acuerdo a nuestro sistema político, debe estar precedida de primarias para binomios. Pero excepcionalmente para esta elección general 2025 no se aplica el 29 y el 51 respectivamente de la ley 1096. Ya más adelante, de aquí a 5 a 6 años, seguramente se va a aplicar, ya no va a estar vigente esta normativa, solo es excepcionalmente para esta elección general 2025 que debería realizarse al menos en esta gestión 2024 de acuerdo al cómputo de plazos que se estaba midiendo, ¿no? Entendemos entonces, porque en algunas ocasiones aquí mismo en La Razón Radio algunos colegas suyos nos decían que es solamente por este año, porque falta tiempo para las elecciones judiciales. Al año se puede retomar, decía Guillermo Seoane, ¿te acuerdas? Sí. Se podría retomar el tema y podría discutirse de nuevo esta posibilidad de convocar a elecciones primarias. Y nosotros también suponíamos, personalmente yo suponía, de que el MAS Evista podía porfiar el próximo año porque hayan elecciones primarias y así posibilitar la candidatura de Evo Morales. Entonces, elecciones generales de 2025 no tendrá elecciones primarias. Así de claro, ¿sí, senador? Sí. En eso quedamos. Sí, claro que sí, correcto, Rubén y Antonio, porque son periodos del 2025, pero para llegar al 2025 se tiene que pasar por las primarias para los binomios, así que van unidos.
elecciones generales 2025, precedida de primarias 2024. Así que en esta gestión 2024 ya no hay primarias para binomios. ¿Por qué? Porque hay elecciones judiciales. Esa es una razón de Estado, es una razón fundamental que han tomado en cuenta en esa reunión multipartidaria interinstitucional llevada adelante por el Tribunal Electoral. A propósito de elecciones judiciales, Antonio, ayer, una vez ya entregadas las listas y anunciada la fecha de las elecciones para el 1 de diciembre, Evo Morales decía de que había un acuerdo entre el gobierno, entre el MAS arcista, con los magistrados para que ellos pudieran estar vigentes hasta 2027. ¿No? Hasta 2027. Ahora, con las elecciones convocadas para el 1 de diciembre, les han soltado la mano. Eso dijo Evo Morales. ¿Qué consideración tiene de esto, senador? Bueno, son suposiciones, ¿no? Inclusive algunos argumentos, algunas opiniones son especulaciones, porque dijo que, imagínense, se iba a prorrogar el presidente Lucho, no iba a haber elecciones, hasta eso dijeron, ¿no? No iba a haber renovación de altas autoridades, elecciones judiciales. Ahí está. Nosotros hemos garantizado, con todas las dificultades, como Asamblea Legislativa, en las últimas horas, yo quiero decirte, Rubén Antonio, el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional ha cedido inclusive a algunos caprichos que querían entorpecer. El presidente dijo, hay que viabilizar todo. Si hay que declarar un cuarto intermedio, hay que hacerlo, cuantas veces se requiera, dijo. Es más, si piden incorporar otros temas, hay que aceptar. Incorporaron algunas resoluciones en contra de los actuales magistrados y del órgano judicial. Incorporaron temas como el rechazo de la injerencia del Tribunal Constitucional. Son temas estrictamente político-partidarios, pero aceptó todo. En realidad, ¿por qué? Porque nosotros teníamos que cerrar este trabajo del proceso de preselección. Si hemos empezado en febrero por unanimidad el trabajo de la Asamblea, teníamos que también cerrar, no podíamos dejar abierto, pendiente. Así que ahí está la voluntad institucional, la voluntad política de cada uno de los asambleístas del MAS y PSF, facción narcisista, llámese como quiera, pero nosotros como gobierno nacional y nuestro presidente dijo que esta es una prioridad de Estado, no solo de la Asamblea, y por eso es que se viabilizó. Por lo demás, puede haber especulaciones, inclusive mucha imaginación, mucha probabilidad que se maneja, hipótesis políticas, pero a veces se llega a especulaciones. Lo cierto es que hay elecciones judiciales, hemos garantizado y no podía ver pues dos actos electorales como son primarias y judiciales. Ahora seguramente vendrá otros temas que recién ahora mismo es parte de la centralidad del debate, el tema del referéndum y otros temas, pero lo cierto es que ya en esta gestión, Rubén y Antonio, la Asamblea Legislativa, nuestro gobierno nacional está cumpliendo con esta agenda de las elecciones judiciales y también con el tema de las agendas productivas, la agenda económica que habíamos diseñado al menos para la Asamblea en febrero de esta gestión. Rubén, ahora yo quiero hacerle una pregunta política más que ya la agenda y todo eso que ya pasó, ¿no? Ayer hemos visto, para nadie es desconocido, Rubén, de que Andrónico Rodríguez está como presidente del Senado otra vez con el apoyo de la oposición, ¿sí? Le creemos, de Comunidad Ciudadana, y para nadie es desconocido que tiene un acuerdo, ¿no es cierto? También escrito al que ha llegado con ellos. Pero ayer, y dada la circunstancia, esto de las elecciones primarias, hubo un quiebre, ¿sí? Se notó un distanciamiento, incluso se cuestionó a Andrónico Rodríguez, e incluso se le dijo, ya no vamos a votar por vos para la próxima elección de la directiva, en fin. ¿Cómo ve esa relación, Rubén? ¿Usted cree que a partir de ayer eso se ha quebrado? ¿Hay ahí no sé, pues, una especie de alejamiento? Las directivas se vuelven a elegir en octubre, ¿no es cierto? Nosotros decimos, pero falta, pero también el tiempo pasa rápido. Entonces, ¿cómo ve eso, Rubén, esa alianza que había entre Andrónico Rodríguez y la oposición? Sí, la política es dinámica, Antonio. La política está, pues, a veces a nuestro lado, la correlación de fuerzas está a nuestro lado, y muchas veces la correlación de fuerzas está en nuestra contra.
ayer en varios temas hemos estado, digamos, coincidiendo con la facción del MAS Evista, por ejemplo, en la aprobación de los contratos mineros para el proyecto de Ajami y Esebol en el departamento de Potosí. Ahí se desmarcaron, en ese tema específico se desmarcaron de su alianza, entre comillas, entre Andrónico y Comunidad Ciudadana, y además de Creemos. Pero en los otros temas, bueno, estaban juntos. Claro, en el tema de las elecciones primarias estuvimos también, digamos, haciendo el interés común. Ahí ellos se desmarcaron también. Entonces, así está la dinámica política, pero ya la composición en el Senado Nacional está altamente politizada. Imagínense, la oposición política, muchos decían, lograron dividir al movimiento al socialismo hasta que sea irreconciliable, digamos, en algunos temas, ¿no? En algunos casos está jugando con Andrónico, pero en algunos casos cuestionan, condicionando de que no ha cumplido el acuerdo, y ayer mismo, y también algunas declaraciones pude escuchar, de que ya van a levantar el apoyo si no cumplen con la sanción del proyecto de ley para estas futuras directivas camarales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos ahí se devela nomás que su acuerdo había sido pues fuerte, que viene desde el año 2023. Fíjense, es un acuerdo firmado con una plataforma de acción política y seguramente van a continuar, aunque también en algunos casos han dicho de que Andrónico no estaría cumpliendo su palabra cuando hubiesen apoyado el año pasado. Así que ya vamos a ver en los siguientes meses, y eso, 2 meses y medio, ya vamos a ver cómo se torna, porque algunos dicen que están cuidando la personalidad, la imagen de Andrónico, algunos otros dicen que tiene mucha presión de parte de las estructuras orgánicas del mismo evismo al interior. Se comenta bastante. Entonces, lo cierto es que se tenía que honrar compromisos institucionales, no compromisos estrictamente político-partidarios. Nosotros nada tenemos que ver en eso como legisladores del movimiento al socialismo, sector del presidente Luis Arce Catacora. Perfecto, senador. Sí, le vamos a agradecer mucho la gentileza que ha tenido con La Razón Radio. Le mandamos un fuerte abrazo. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Rubén. Con ustedes siempre lo paso bien estos minutos y será hasta un nuevo contacto. Muy buenos días. Buen día. Abrazos al senador Rubén Gutiérrez del Movimiento al Socialismo Arcista.